días, hermanos. Un poquito más de volumen, por favor. Sí, 1, 2, sí, sí, 1, 2, 2, un poquito más. Sí, 1, 2, un poquito más. Sí, sí. 1, 2, un poquito más, más, sí, sí. Un poquito más. Menos. Ok, bien. ¿Se oye bien? ¿O no? ¿Allá atrás sí se escucha? Sí se escucha. Bueno. Bien, hermanos, pues buenos días. Vamos a estudiar en esta mañana un tema que tiene por título Jesucristo sobre la enfermedad. Jesucristo sobre la enfermedad. Y vamos a estudiar un pasaje del Evangelio de Mateo, capítulo 8. Y es un contexto muy importante. Yo creo que es uno de los elementos críticos que nos hablan de la actividad mesiánica, la personalidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 8 y al 12, estos 4 capítulos, porque en esta sección se registra, entre otras cosas, la misericordia del Señor a través de obras milagrosas realmente sin número. Y particularmente se mencionan 9 milagros que son altamente representativos de su poder, de su gracia en el ministerio mesiánico de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que son una especie de credencial, así como las credenciales del Señor Jesucristo como el Mesías. Y entonces vamos a ver señales que apuntan de forma inobjetable a que Él es Dios, porque solamente Dios puede hacer las cosas que Él hace. Pero lo triste es que después de este registro extraordinario de milagros, de obras prodigiosas y de una predicación que evidentemente daba a sí mismo testimonio certificado de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los judíos terminan concluyendo en el capítulo 12 que el poder del Señor provenía del diablo. Esa fue su conclusión. Y entonces, en alguna forma, esto se convierte en el corazón del mensaje de Mateo. Cristo hace todo lo que tendría que hacer, hace todo lo que tenía que manifestar para mostrar su deidad, y ellos terminan concluyendo exactamente lo contrario. Jesús comienza con 3 milagros. Vemos en Mateo la sanidad del leproso, todavía no vamos para allá. Y vemos este milagro primario en los primeros 4 versículos, después la sanidad del criado del centurión, lo vemos en el versículo del 5 al 13, y la sanidad de la suegra de Pedro, quien estaba postrada en un camastro con fiebre, en los versículos 14 y 15. Entonces tenemos esto como la apertura de los milagros, y vamos a ver en el contexto 9 milagros en estos 2 capítulos, y todos diseñados para manifestar la deidad de Jesucristo. Vemos entonces que los milagros eran la forma en la que Dios estaba dando testimonio al mundo de que Jesucristo, su Hijo, era Dios, porque son milagros creadores, manifiestan un poder que solamente puede existir en Dios, en la naturaleza divina. Son cosas que el hombre jamás podría hacer porque son enteramente sobrenaturales. ¿Cómo podríamos definir un milagro? Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios en el curso natural de la vida. Entonces se da la confluencia de lo sobrenatural en el ámbito de lo natural. Dios entrando en el ámbito natural humano para generar un cambio dramático de circunstancias. Lo que veremos registrado entonces en esta sección, en este pasaje, es algo que evidentemente, hermanos, ningún hombre podría hacer, solamente se encontraba en la facultad divina. Ahora, este enfoque que presenta la personalidad divina de Jesús a través de milagros es el mismo enfoque de Juan en su evangelio. Y vemos desde el principio, Juan, cómo es que lo presenta. Lo presenta precisamente como el Hijo de Dios, Dios en la carne. Juan 1:14, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido rápido donde podremos ver concentrada toda esta evidencia sobre la manifestación de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, fehaciente, categórica en el Evangelio de Juan. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia
y de verdad. Entonces, de acuerdo a Juan, ¿qué es lo que nos permite observar la carne, la corporeidad de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia dice la gloria del Padre. Juan está diciendo, la deidad se volvió hombre y nosotros vimos la deidad, vimos su gloria, vimos lo divino en lo humano, en la humanidad de Jesucristo, vimos la divinidad en su condición esencial, vimos a Dios. ¿Y cómo vimos esto? Sería la pregunta a Juan. ¿Cómo es que te diste cuenta de esto? ¿Cómo fue hecho manifiesto? Entonces vemos cómo Juan continúa a partir de esta declaración dando una secuencia, un hilo de milagros en donde su evangelio testifica precisamente que esto solamente podía haber sido hecho por Dios, que era la manifestación misma de la deidad de Jesucristo. En Juan 5:19, por ejemplo, dice así, Juan 5:19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, lo que Jesucristo está diciendo es que lo que ellos estaban viendo que hacía Él era exactamente lo que solamente Dios puede hacer. Si lo que Cristo hace solamente puede ser hecho por Dios, efectuado por Dios, es porque entonces su condición es divina y de esta condición divina se genera la fuente de reproducción de acciones milagrosas. En Juan 5:20 dice lo siguiente. ¿Sí? Sí, uno sí. Sí, uno sí. ¿Sí se oye bien allá atrás? Ok. Bien, Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que ustedes se van a maravillar. Cristo está diciendo, lo que estoy haciendo solamente Dios lo puede hacer, y lo que verán que yo hago finalmente va a terminar maravillándolos de verdad. En Juan 5:36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Fíjate cómo dice que su ministerio tiene mayor testimonio que el testimonio de Juan Bautista. Y en donde particularmente el Señor especifica que reside el mayor testimonio de su ministerio sobre el ministerio de Juan. La predicación de Juan fue precursora de la labor mesiánica del Señor Jesucristo. Él fue una voz que en el desierto anticipaba y anunciaba la preparación necesaria del camino para el advenimiento del reino de Dios con el ministerio de Jesucristo. Pero ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro ministerio? Particularmente la predicación, por supuesto, pero específicamente Jesús se está refiriendo a la manifestación de obras milagrosas. La predicación de Juan Bautista, hermano, fue poderosísima, fue confrontativa a la condición religiosa anacrónica de la comunidad judía de la época. Sin embargo, no vemos a Juan haciendo absolutamente ningún prodigio, ningún milagro, ninguna obra sobrenatural. Por eso Jesucristo dice, yo tengo mayor testimonio que Juan. Y a través de este testimonio de milagros, lo que el Señor está diciendo es que está viendo en la tierra una pública y visible manifestación de su deidad. En Juan 10:25 dice así, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Él dice, yo he hablado, he dado una predicación y no me han creído. Pero hay obras que yo estoy haciendo que dan testimonio de mí, pero ustedes no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es decir, Cristo les está diciendo, ustedes niegan lo que oyeron que yo dije, pero ¿cómo pueden negar lo que han visto que yo hago? ¿Cómo pueden negar mis obras si son fehacientes, son constatables, son evidentes, públicamente visibles? Ustedes las han visto. Podrían negar lo que han escuchado que he dicho, pero ¿cómo pueden negar lo que han visto que yo hago? En Juan 10:32, Jesús le respondió, muchas buenas obras les he mostrado de mí, de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ellos querían apedrearlo,
porque sanaba en día de reposo. Y entonces sarcásticamente el Señor les está diciendo, por todas las buenas obras que ustedes han visto, particularmente me persiguen. ¿Por cuál específicamente hoy quieren apedrearme? Verso 37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Verso 10 de Juan 14, vamos un poco más adelante, Juan 14, 10. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra forma, creedme por las mismas obras. Entonces, el Señor les está diciendo, las obras tendrían que darles un testimonio inobjetable de que yo soy en el Padre es en mí, es decir, el Padre y yo somos uno solo, somos un Dios. En Juan 15, 24 dice, y si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre. Entonces, con humildad espiritual e integridad intelectual, no podrían jamás haber negado que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? No solo por su predicación, sino sobre todo por sus obras. Pero ellos finalmente terminaron negándolo y manifestaron un pecado extraordinariamente grave. Dice el Señor, al no haberme creído, no solamente me han odiado a mí, sino que también han odiado a mi Padre. Y finalmente este es el punto del Evangelio de Juan. Si ves los milagros, tú tienes la responsabilidad de concluir correctamente que Jesucristo es Dios. Y esto es afirmado como el propósito del libro en la parte final del Evangelio en Juan 20, 30 y 31. Dice así, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que están escritas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué fueron escritas las obras? ¿Por qué particularmente las que están contenidas en el Evangelio de Juan fueron signadas, fueron circunscritas, estuvieron incluidas en el escrito bíblico para que el lector, la audiencia, pudiera constatar y creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre? Entonces, el argumento completo de Juan consiste en presentar los milagros de Cristo como la afirmación misma, innegable, inobjetable, tangible de su deidad, para que los hombres sepan, crean y finalmente sean redimidos por la obra del Evangelio. Bien, entonces vemos este contexto, vemos esta circunstancia generalizada, amplificada en el Evangelio de Juan y certifica lo mismo que intenta mostrarnos Mateo en el capítulo 8 al 12. Vamos ahí, por favor, de regreso a Mateo 8 y vamos a ver qué es exactamente el propósito de este Evangelio también. Esas son, digamos, las credenciales del Rey, la prueba de que Jesucristo es divino. Bien. Jesús viene de dar el extraordinario Sermón del Monte, el sermón más amplificado, más largo, más prolongado, con mayores elementos doctrinales, didácticos, prácticos para la vida de los creyentes. Y en este sermón, pues literalmente pone de cabeza la teología religiosa, porque termina demostrando que la enseñanza de los judíos hasta ese momento había sido un sistema religioso que había pervertido la esencia de la palabra de Dios. Les demuestra que la vida de estos religiosos estaba mal. El Señor Jesucristo de forma repetida les dice, por ejemplo, vosotros habéis oído, pero yo os digo, y esta expresión la repite varias veces, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, y cuando termina el Sermón del Monte en el capítulo 7, verso 28, dice lo siguiente, Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La pregunta es, ¿cómo enseñaban los escribas? Bueno, los escribas estaban acostumbrados a citar a otros rabinos, a otros religiosos. Ellos, digamos, que necesitaban otras fuentes falibles para sostener una enseñanza que al final igualmente terminaba siendo distorsionada. En cambio, Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, enseñaba la esencia del Padre. Jesús literalmente desenmascaró la falsa espiritualidad de los religiosos de la época
Y esto da lugar a que los religiosos de esta época precisamente dijeran, ¿quién es este que dice estas cosas? Que comenzaran a cuestionar al Señor Jesucristo. ¿Con qué autoridad habla? ¿Por qué tenemos que escucharlo? ¿Por qué debemos creerlo? ¿Con qué derecho dice estas cosas? Y precisamente el capítulo 8 y 9 de Mateo es la respuesta a estas preguntas. Y lo que le da el derecho a Jesucristo de hablar como Él hablaba es que Él es Dios. Jesucristo es Dios y eso es lo que le da el derecho. Y es lo que Mateo está diciendo en el capítulo 8 y 9. Él está mostrando que Jesús es Dios. ¿Y cómo lo sabe? Porque solamente Dios puede crear. Y porque estos dos capítulos engloban 9 ejemplos particulares donde Jesucristo crea circunstancias, crea situaciones que no existían, incluso crea miembros físicos de la nada. Es decir, vemos a Dios operando y presenta la respuesta a la pregunta, ¿con qué autoridad dice esto? Entonces, hermanos, si vamos al inicio de Mateo, no vayamos ahí, únicamente es una referencia. Vamos a poder observar la afirmación de la condición mesiánica de Jesús en la genealogía. Mateo nos presenta una genealogía que nos permite identificar el origen genético, digamos, por lo que representaba la vía de María y la vía de José, aun cuando sabemos evidentemente que la genética del Señor Jesucristo era 100% divina, no intervino en ese sentido genética humana, pero sí la línea genealógica de la cual proféticamente estaba definido que tendría que venir el Mesías, el Redentor de Israel. Eso lo vemos en el capítulo 1 y vemos entonces las credenciales del Señor Jesucristo, la afirmación de su condición mesiánica. En el capítulo 2 vemos la certificación de sus credenciales cuando se da testimonio del cumplimiento profético, el nacimiento virginal, etcétera. Vemos entonces credenciales proféticas perfectamente definiendo la calidad y la personalidad del Señor Jesucristo. Después vemos el bautismo y cuando el Señor Dios dice después del bautismo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el oíd, entonces vemos la aprobación que Dios le da al Mesías, las credenciales mesiánicas de Cristo igualmente aprobadas. Después vemos la tentación. Vemos entonces ahí, una vez que supera afirmativamente la tentación de Satanás en el desierto, cómo el Señor presenta credenciales espirituales igualmente como Mesías Cristo. Y después vemos el Sermón del Monte, donde el Señor nos presenta de forma fehaciente sus credenciales teológicas. Y después llegamos a los milagros. La credencial, digamos, más esencial de todas, la prueba fehaciente, tangible, visible, inobjetable, porque podía verse, palparse, era absolutamente innegable las credenciales divinas de Cristo a través de actos milagrosos. Esta mañana quiero que veamos específicamente el primer milagro de esta sección. Así que vamos por favor a Mateo capítulo 8, verso 1. Mateo 8, verso 1. Y dice así: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, se limpió, y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces dice, cuando Jesús descendió del monte, ¿de qué monte? Del monte donde él dicta precisamente el sermón de la montaña. Y dice que le seguía mucha gente. Esto cada vez es más habitual en el ministerio del Señor Jesucristo. Vemos una enorme cantidad de gente curiosa y de gente con profundas necesidades que seguían a Jesucristo como el hacedor de maravillas, el hacedor de milagros. No propiamente eran personas que iban siguiendo ni la predicación, ni el corazón, ni el propósito de un conocimiento profundo de la naturaleza divina de Cristo. Seguían a Cristo por lo que esto representaba en beneficios particulares o familiares. Entonces vemos la escena cada vez más frecuente, multitudes siguiendo al Señor Jesucristo, baja de dictar el sermón de la montaña, es seguido por multitudes y dice el verso 2, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. La palabra leproso, hermanos, viene de la palabra lepros o lepus en el griego, que significa escama. En el Antiguo Testamento, el hebreo del cual se traduce la palabra leproso igualmente es la misma, significa escama.
Entonces se refiere a un tipo de enfermedad de la piel que es absolutamente visible, que se percibe a distancia, que se distingue porque hay una alteración de las condiciones cutáneas en la epidermis, es decir, en la parte externa de la condición humana, la piel, lo que recubre el órgano más grande del cuerpo es la piel, hermanos. Entonces, es una enfermedad que literalmente puede recubrir enteramente la condición física de las personas. Eso significa lepra, escama. Fue una enfermedad realmente espantosa que se infiltra a Israel y que se remonta a tiempos muy antiguos en Egipto, y entendemos historiográficamente que esa enfermedad fue contraída por los judíos, por los israelitas, mientras estuvieron en el cautiverio en Egipto, y se piensa históricamente que esto proviene tal vez de un proceso de embalsamamiento de los cuerpos de los faraones. Se piensa de un faraón que fue sepultado precisamente con esta enfermedad, y que en alguna forma antes de ser sepultado comenzó a transmitirse esta enfermedad, es decir, en condición historiográfica se remonta a la antigüedad. Pero se entiende entonces que cuando Israel llega a la tierra prometida, ellos llevaron esta enfermedad. Y entonces Dios diseña leyes para la vida en Israel con el propósito de protegerlos de enfermedades. Dios quería un pueblo que igualmente se mantuviese en condición de sanidad para que fuese eficaz y efectivo en el cumplimiento de su llamado, que era hacer luz a las naciones. Y entonces Dios establece a través de la ley un sistema, digamos, de control de plagas. Y por lo tanto también les entrega leyes para que la lepra no se diseminara como una epidemia en el pueblo, y les da una dirección clarísima para que supieran cómo tratar con esta enfermedad particularmente. Y quiero que vayamos ahí, por favor, hermanos, a Levítico 13 y que hagamos una revisión de esto porque realmente es muy interesante y sobre todo nos permite identificar el contexto de la gravedad de esta enfermedad y por qué tenía que ser tratada de forma tan minuciosa, tan meticulosa. Fíjense bien, Levítico 13:1 dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, de entrada nos damos cuenta que el control sanitario de la nación de Israel era ejercido, era controlado por el sacerdocio levítico, por Aarón y por sus hijos en esa primera generación sacerdotal. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Es decir, es una descripción clara del aspecto que tiene la lepra a simple vista: llagas profundas por debajo del nivel de la piel y el pelo emblanquecido, porque esta enfermedad contaminaba la vellosidad de la piel desde la misma raíz. Entonces la lepra era distinguida no solamente por la mancha blanca, por la llaga profunda en la piel, sino porque el pelo se emblanquecía porque contaminaba la raíz del vello. Dice el verso 4: si en la piel de su cuerpo, si en la piel de la y si en la piel de su cuerpo hubiera mancha blanca, pero no pareciera más profunda que la piel, ni el pelo se hubiera vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días. Es decir, no de forma inmediata lo declaraba como una persona sana, simplemente porque el pelo no se hubiese emblanquecido, sino que tenía que ser resguardado en cautiverio por 7 días. Y al 7º día el sacerdote lo volvería a mirar, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido por la piel, entonces el sacerdote nuevamente lo encerrará por 7 días más. 7 días más, es decir, un sistema de control sanitario muy, muy estricto. Es decir, no simplemente se determinaba sana la persona porque ya hubieran pasado 7 días sin una alteración más fuerte en su piel, sino que 7 días más 14 días. Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo. Y si parece haberse oscurecido la llaga y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio, porque era erupción, y lavará su vestido y será limpio. Es decir, habría sido otro tipo de enfermedad de la piel, otro tipo de afectación cutánea, pero definitivamente no habría sido lepra. Verso 7. Pero si se extendiera la erupción en la piel después de que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndole el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo, entonces es lepra. Cuando hubiera llegado la lepra en el hombre, será traído al sacerdote. Y éste lo mirará,
y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo y le declarará inmundo el sacerdote y no le encerrará porque es inmundo. Es decir, habían ya condiciones de avance y de manifestación física visible de la enfermedad, donde el sacerdote ya no tenía que sujetarlo a este proceso de 14 días de observación sanitaria, sino que podía determinarlo como leproso simplemente por el avance visible de la enfermedad. Verso 12. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriese toda la piel del llagado desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiera cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Es decir, aquí entonces el sacerdote habría diagnosticado que la supuesta lepra no era lepra, era algún otro tipo de enfermedad de la piel. Hoy en día conocemos algo que se llama como vitiligo, que precisamente consiste en esto. La piel comienza a emblanquecerse por porciones, por espacios, por segmentos, hasta que finalmente termina cambiando, mudando el color de la piel por una piel de coloración más blanquecina. ¿Han visto esto? Se llama vitiligo. Hoy en día hay un tratamiento para el vitiligo, al igual que hay un tratamiento para la lepra, pero el sacerdote podría entonces interpretar con absoluta certidumbre que se había cubierto completamente la piel de la persona y su piel se había convertido en blanca, entonces no era lepra y por lo tanto lo declaraba como una persona limpia. Pero si la lepra, hermanos, era diagnosticada, ¿qué tenía que hacer el sacerdote con esa persona? Levítico 13:45, verso 45, y dice: el leproso en quien hubiera llaga llevará vestido rasgado. Inmediatamente, una vez que ha sido diagnosticado por el sacerdote como leproso, tiene que cambiar enteramente su atavío, su vestimenta. Tiene que ser una vestimenta que lo haga a la distancia, visiblemente de forma pública, que es una persona con lepra, que particularmente está afectado por esa enfermedad infectocontagiosa y muy peligrosa para la nación. El leproso en quien hubiere llaga llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, es decir, con la cara cubierta, con la boca cubierta, pregonará: inmundo, inmundo. El Talmud, hermanos, decía que un leproso debía de mantenerse a 4 codos de distancia de otras personas que estuviesen sana, es decir, aproximadamente a 2 metros de distancia. El leproso no podía aproximarse a menos de 2 metros de distancia. Ahora que tuvimos esta pandemia por la que cursó la humanidad, ¿te acuerdas que había una medida sanitaria de sana distancia? ¿Y la sana distancia de qué medida era? ¿Se acuerdan? 1,50, 1 metro con 50 centímetros, 1,5 metros. Hay personas que por su estatura les dicen la sana distancia porque son muy chaparritas, ¿verdad? Pero bueno, esta sana distancia de 1,50 garantizaba en cierta medida sanitariamente en términos de pandemia, la que acabamos de pasar, que no habría un contagio si la persona hablaba con alguien que estaba infectada por la enfermedad. Bueno, en el caso de la lepra, hermano, se definía una medida de 4 codos, 2 metros de distancia para evitar esta infección. Pero, hermanos, cuando había viento en el ambiente, entonces el Talmud determinaba que la distancia tenía que ser de 100 codos, es decir, por lo menos 50 metros de distancia entre las personas leprosas y las que no lo eran, para evitar a través de la transmisión del viento, del aire, la contaminación, el contagio de la enfermedad. Ahora, la lepra, en su estado más grave, lo primero que generaba era atacar el sistema nervioso, la sensibilidad. Un problema del sistema neuronal que se transmitía en la sensibilidad del cuerpo y generaba precisamente una ausencia de percepción del contacto, de la fricción, del toque con el cuerpo. Y de esta forma, cuando los leprosos rascaban la llaga de su piel, la llaga de su cuerpo, de su cara, podían aún desprenderse los miembros y sin darse cuenta por insensibilidad que estaban perdiendo miembros. No significa que a los leprosos se les cayeran las puntas de la nariz, ¿verdad?, o los dedos, sino que este contacto y fricción, intentando mitigar la circunstancia del dolor de la lepra, hacía que no se dieran cuenta cuando sus miembros eran desprendidos ante la fricción. Una enfermedad terrible. De forma que cuando sucedía esto, iban perdiendo gradualmente miembros del cuerpo. Una enfermedad que atacaba la médula espinal, por lo que afectaba la sangre, los huesos,
Las llagas, hermanos, supuraban, afectaban los órganos internos, la piel se llenaba de tumores, el aroma que despedía era absolutamente desagradable, la laringe se afectaba, la voz se enronquecía, de forma que no solamente al leproso se le podía ver a la distancia, sino que se le podía oler y se le podía ver. De hecho, hay descripciones que cuentan que cuando una persona estaba en una habitación cerrada a una cierta distancia con una persona leprosa, al paso de unos minutos, él podía percibir en su garganta y en su sistema gustativo el sabor del leproso. ¿Por qué? Porque no solamente se veía, no solamente olía, sino que aún se olía, se veía, se olía y se escuchaba una persona contaminada por esta enfermedad. Por lo tanto, hablamos de una enfermedad, hermano, temible, una enfermedad espantosa, horrible, y por eso el leproso tenía que salir del vínculo social para resguardar la seguridad de la comunidad. ¿Por qué? Porque la lepra, hermanos, no tenía cura. Pero no solamente eran desechados físicamente de la sociedad y confinados a lugares de habitación definidos como leprosarios, sino que también eran declarados como ceremonialmente inmundos. Y Dios tenía un propósito en esto, evidentemente, porque la lepra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento ilustran de forma vivencial el pecado. Es una ilustración vívida del pecado. La lepra es una ilustración del pecado porque esto es lo que hace el pecado. El pecado contamina la mente, contamina el cuerpo enteramente. El pecado es malo, es aborrecible, es incurable. El pecado contamina, el pecado separa, aísla, hace que la persona termine siendo rechazada del vínculo social. Entonces, todo leproso vivía con el estigma de su enfermedad, pero también vivía con una ilustración viviente de lo que representaba el poder destructor del pecado. Ceremonialmente, por lo tanto, eran dictaminados como inmundos. Uno de los rabinos en el Talmud dijo lo siguiente: cuando yo veo a un leproso, le arrojo piedras, no sea que se me vaya a acercar. Serán tratados de forma totalmente despreciable, segregante. Otro rabino dijo: yo no comería un huevo que fuera comprado en una calle por la que hubiese transitado un leproso, ¿no? Un desprecio social absoluto. Y vemos entonces que los leprosos eran odiados, eran menospreciados, les temían. Por lo tanto, creo que es muy asombroso que Jesús presente sus credenciales mesiánicas comenzando con un hombre leproso precisamente, ignorando totalmente las medidas sanitarias que estaban definidas y también ignorando la enfermedad de los seguramente muchos fariseos que estaban enfermos en esa etapa de la historia y que no eran considerados inmundos ceremonialmente, pero que fueron ignorados por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo inicia su actividad mostrando este poder creativo a través de la sanidad de una persona inmunda físicamente e inmunda ceremonialmente. Fíjense lo que dice el versículo 2 de Mateo 8. Dice entonces: y aquí vino un leproso. Vino un leproso. Y eso es impresionante, ¿no? Por los antecedentes que ya vimos, el hecho de que un leproso se le acercara realmente era algo difícil de concebir y de entender. Pero hay cuatro cosas que creo que sobresalen en este leproso. Y en primer lugar, vemos esto: él se acerca y aquí vino un leproso. Simple. Vemos a un hombre que de manera sencilla se acerca a Jesucristo con confianza. No se acerca arrastrándose. ¿Te acuerdas la mujer del flujo de sangre? Que dice la Biblia que después de 12 años de ese azote, de esa enfermedad, a través de los pies de la multitud se arrastra, se abre paso, diciendo: si tan solamente tocara el manto del Señor sería sana, y finalmente alcanza a tocar el manto del Señor y queda sana. Sorprende al maestro porque percibe que sale poder de sí, y entonces voltea a ver a la mujer y le cuenta su historia y le dice: mujer, levántate, eres libre de tu azote, tu fe te ha salvado. Bueno, en el caso del leproso no lo vemos en esta actitud. Él no se acerca arrastrándose, a hurtadillas, escondiéndose, no. Y podemos imaginar cómo se habría separado la multitud en cuanto ven a este leproso acercándose al maestro que estaba rodeado de gente. Entonces, ¿qué vemos? A un hombre que está desesperadamente consciente de su necesidad, tanto que no le importa lo que pudieran pensar de él.
tanto que no le importa que alguien pudiese quitarlo o retirarlo, porque él sabía que nadie se iba a atrever a tocarlo. Pero no le importó lo que socialmente pudiese representar esto ante la multitud. Y hermanos, esto es bueno, esto es extraordinario. La gente como este hombre está tan devastada socialmente que no se aparecería en una multitud, pero este hombre sí. Este hombre perdió todo sentido de vergüenza, perdió todo sentido de ser estigmatizado socialmente. Simplemente viene al maestro. Así de profunda y de inminente y de urgente era su necesidad. El historiador Josefo dice que los leprosos eran tratados como personas muertas, hombres muertos, pero eso no detuvo a este personaje. Él vino porque vio su profunda necesidad, él necesitaba ayuda, no necesitaba guardar una apariencia social, él necesitaba ayuda. Vemos entonces una actitud de confianza de parte de este hombre. En segundo lugar, viene con una actitud de reverencia delante del Señor. Y dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, ¿qué cosa? Diciendo, Señor. Creo que no podemos decir mucho del cuerpo de este hombre porque sí sabemos la condición en la que se encontraba, pero sí podemos decir bastante del estado de su alma. Ahí estaban, hermanos, los fariseos vestidos con su atuendo externo de la más alta dignidad, pero por dentro miserables, putrefactos, con huesos secos. Así los definió el Señor Jesucristo. Pero vemos en la ilustración, más bien en la historia, a un leproso, por fuera vil y miserable, sucio, pero por dentro hermoso, reverente, presentándose a Dios en una actitud de adoración. Cuando él le dice Señor, parece ser que no se lo dice como un título, sino reconociendo precisamente la presencia de Dios en Jesucristo. Esto que Cristo había hablado y predicado a los fariseos, y les había dicho de diversas formas, y ya lo revisamos en el Evangelio de Juan, es que ustedes no se dan cuenta de que el Señor es en mí, yo soy en el Padre. Es que no se dan cuenta que las obras que yo hago son las que el Padre hace, y solamente el Padre las puede hacer. Y si yo hago lo que solamente el Padre hace, es porque yo soy Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja, por lo tanto yo también trabajo. El Señor Jesucristo diciendo, el Padre y yo somos uno mismo. Y entonces esto que abiertamente Jesús había predicado y había constatado a través de obras prodigiosas, simplemente era una realidad en el corazón de este hombre enfermo. Simplemente, porque de no haber sido así, la pregunta es, ¿por qué hubiera llegado ante el Señor y se postró? ¿Por qué le adoró? Simplemente cae postrado y le dice, Señor. Seguramente él había oído todo lo que Cristo había dicho, lo que se decía de Cristo, o probablemente, hermano, él había visto a la distancia, agazapado, hurtadillas, escondido tras de una piedra, las obras prodigiosas de Cristo, pero indefectiblemente e independientemente de aquello que le haya llevado a concluir que estaba ante la presencia divina, él tenía convicción en su corazón que el personaje ante el cual él se postraba era más que un simple hombre. No era un curandero, no era un milagrero, literalmente la presencia de Dios estaba en él y ante esa presencia él se postra y le adora. Es probable, muy probable, que él sí supiera que estaba ante la presencia de Dios. Entonces vemos que él viene y lo primero que hace es adorar. Vino adorando, vino exaltando a Dios. Antes de buscar cualquier cosa para sí, buscó darle la gloria a Dios. Se postra y le reconoce como Señor. En tercer lugar, él viene con humildad. Entonces, primeramente, él viene con confianza. En segundo lugar, él viene adorando, reconociendo al Señor. Y en tercer lugar, viene con humildad. Y dice, y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres. Señor, si quieres. Una expresión de absoluta humildad y dependencia de la perfecta voluntad de Dios. En absoluta certidumbre del poder soberano de Cristo, simplemente le dice, si quieres. Hermanos, y eso es humildad, porque Él no llega demandando absolutamente nada. No llegó ni siquiera exigiendo misericordia, de la cual era urgente ser depositario. Él no intentó justificar por qué tendría que haber sido sanado. No se presenta como alguien que no merecía lo que estaba viviendo. No habló de sus derechos. Él solamente dijo, Señor, si quieres, puedes. Esto está muy lejos de lo que hoy lamentablemente en muchos centros que se autodefinen como cristianos se le enseña a la gente, ¿no? Donde se le dice que pueden demandarle a Dios ser curados,
donde se les enseña que pueden reclamarle a Dios el cumplimiento de promesas. Este hombre, hermano, no tenía nada que reclamar al Señor, simplemente adora en forma primaria y después dice, si quieres, puedes. Él llega con fe, le dice a Jesús, tú puedes, tú lo puedes hacer. Y hermano, eso es fe real. Él sabe que Dios tiene la capacidad, pero se somete finalmente a la soberanía de Dios. Hay mucha gente que dice que cree que Dios puede, pero lo que pretende hacer es forzar a Dios. Y hay otras que finalmente terminan cuestionando que Dios pueda simplemente porque no ha sucedido lo que ellos quisieran que Dios hiciera a favor de sus vidas. Pero la fe verdadera dice esto, yo sé que puedes. Ahora, no sé si quieres, pero sé que puedes. Y eso, hermanos, es una fe verdadera. Cuando llegamos con el Señor en absoluta certidumbre de fe, en absoluta certeza, sin dar lugar a la duda, creyendo a pie juntillas que Él puede hacer lo que dice la Biblia que puede hacer, pero también otorgando finalmente la determinación a su libre albedrío, a su soberanía perfecta, donde tú eres Dios y lo que tú hagas como Dios, Señor, es absolutamente lo correcto. Sé que puedes, no sé si quieres, pero no tengo duda, Señor, de que puedes hacerlo. Entonces, este hombre viene con confianza, tenía una necesidad profunda, viene con reverencia, ve a Dios, se postra, viene con humildad, sabía que Dios es soberano y finalmente viene con fe. Él sabía que Dios podía hacerlo. ¿Qué sucede en el versículo 3? Jesús extendió la mano y le tocó. El texto no lo dice, pero podemos imaginar que la multitud se escandalizó, porque no se tocan leprosos, no se tocan leprosos. Levítico 5:3 dice que nunca se le permitiría a una persona tocar la inmundicia de un hombre. Pero, ¿saben qué era lo que probablemente más necesitaba un leproso? Más que cualquier otra cosa, hermanos, simplemente que fuera tocado por alguien que estuviera limpio. Y Cristo lo tocó. Y podemos pensar que no era necesario que lo tocara, pero lo hizo. ¿Por qué? Porque el segundo gran milagro del Señor Jesucristo es a favor del siervo del centurión, a favor del siervo del centurión. Y cuando Jesucristo se dispone a ir a cenar a este hombre, él recibe una mención que literalmente subyuga a su corazón. Y el Señor Jesucristo dice que alguien le dice, mira, no es necesario que entres en mi casa, basta que envíes la palabra para que mi siervo sea sanado. Y entonces vemos que en este primer milagro, Jesucristo extiende su mano y toca. ¿Era necesario que fuera tocado por Cristo para ser sanado? La respuesta evidentemente es no. ¿Dónde intervienen las manos de Dios en el proceso de la creación? En el Génesis 1, ¿dónde vemos a Dios operando a través de manualidades, conformando con las manos? Solamente se menciona la formación del hombre del polvo de la tierra, pero no se mencionan las manos de Dios operando, no se mencionan las manos de Dios tocando, se menciona la palabra de Dios siendo profesada, siendo proferida, siendo mencionada, y por el poder de la palabra y la palabra de su poder, lo que nuestros ojos ven fueron hechos. Jesucristo, hermano, no necesitaba tocar a este leproso para que este leproso fuera sano, pero lo hizo. Por lo tanto, hermano, no parecería que el toque fuera el medio de transmisión del poder sanador, sino más bien una expresión cálida de su amor por él. Un toque que no solamente sanará su cuerpo, sino seguramente también sanará su corazón. Un corazón que solamente Dios sabe la cantidad de tiempo, de años que habían transcurrido en condición de segregación, en condición de aislamiento, en condición de separación de la comunidad. Un hombre que había sido separada de su esposa, de sus hijos, de su comunidad, de su trabajo, de sus vínculos productivos. Un hombre que había sido literalmente considerado como inmundo, y a la distancia en el camino tenía que decir, soy inmundo, soy inmundo. Este hombre lo que más necesitaba, hermanos, era un toque de alguien que manifestase calidad y amor para su condición. Y Jesucristo lo hace. Verso 3. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Cuando nosotros tocamos la inmundicia, ¿qué nos pasa, hermanos? Nos contaminamos. Recuerdo que en la pandemia, una de las críticas fuertes que recibimos algunos pastores
es porque simplemente hicimos caso a las medidas sanitarias, de que teníamos que guardar la distancia sana, no salir de las casas, no acercarnos a los centros hospitalarios si no era necesario y evidentemente pues no tener contacto con una persona infectada. Recuerdan que había todo un protocolo para que una persona con coronavirus fuese en su misma casa aislado y garantizar que las personas de la familia que vivían en el mismo hogar no fueran contaminadas. Pero había una prescripción médica, había una determinación de no acercarse por condición sanitaria. Y entonces muchos pastores que creían que eran guiados por el poder del Espíritu Santo, que eran guiados por la dirección del Señor, comenzaron a sanar presencialmente, físicamente por los enfermos de COVID. ¿Y qué pasó con el 95% de estos pastores espiritualoides, hermanos? Se contaminaron y un altísimo porcentaje de ellos simplemente murieron. ¿Por qué? Porque no eran dioses. Porque no somos Dios. Así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como seres humanos cuando tocamos la inmundicia? Hermanos, ¿qué nos sucede? Nos contaminamos. Pero cuando Jesús toca la inmundicia, ¿qué sucede? Desaparece. ¿Quién hace esto, hermano? Jesús. Cuando nosotros tocamos una enfermedad, nos contamina. Cuando Cristo toca la enfermedad, la limpia, hermanos. Y eso es poder. Eso es poder. Imaginemos esas manos que parecían garras desfiguradas, probablemente había perdido algunos dedos, transformándose en ese momento en manos perfectas, manos hermosas, manos funcionales, manos libres de escamas, los dedos completos, las uñas correctas. Esa piel escamada, llagada, maloliente, haciéndose suave, haciéndose tersa, haciéndose limpia, como la piel de un bebé. Jesús lo tocó y fue sanado al instante. Su poder, hermanos, es absolutamente asombroso. Muchas de las supuestas sanidades en la actualidad realmente palidecen y se vuelven nada en comparación de ese despliegue de poder omnipotente, hermanos. Un poder que reside en Jesucristo. Todas las civilizaciones del mundo, hermanos, desde la antigüedad, con sus supuestos sanadores y curanderos, jamás crearon dedos, no crearon piel, no crearon pies. Jesús lo hacía, hermanos, y lo hacía al instante. Y observa esto en el versículo 4, Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Fíjate, yo no estoy diciendo que Dios no opere milagros el día de hoy. Y no estoy diciendo de ninguna forma que Dios no utilice a hombres consagrados, hombres y mujeres que están realmente consagrados al Señor para extender obras de gracia y obras de misericordia en base a la voluntad del Señor. Por supuesto que los milagros existen y por supuesto que Dios hace operar milagros a través de sus hombres y a través de sus mujeres. Sin embargo, hermano, esa no es una facultad que opere en nosotros de manera natural. No es una sobrenaturalidad que sea efectuada en la medida en la cual nosotros determinemos hacerlo. Y cuando Dios extiende una sanidad extraordinaria y milagrosa a través de un hombre, un siervo, una sierva de Dios, la Biblia lo define en 1 Corintios 12 como un energema, una operación del Espíritu Santo, que opera el Espíritu Santo a conveniencia de los propósitos del Espíritu Santo, pero no es algo que nos corresponda. El hecho, hermano, de que eventualmente tú hayas sanado por un enfermo y este haya sanado, no significa que ahora tú seas un sanador. No significa que en el 100% de las ocasiones donde tú pongas la mano sobre el enfermo va a sanar. Significa que en alguna forma, por los objetivos y propósitos particulares del Espíritu Santo, a beneficio de esa persona, el Señor hizo fluir un energema, un energeo, una operación de poder del Espíritu Santo a través de tu vida, como un ducto, como un canal, para poder dar sanidad a la persona que estaba en necesidad y que Dios en soberana voluntad perfecta decidió bendecir con sanidad física. Pero no significa que te pertenezca el don de sanidad. La Biblia menciona el energema de sanidad, una operación de poder del Espíritu Santo, pero que obra el Espíritu Santo como Él quiere, cuando Él quiere, para los beneficios que Él pretende, y no le pertenece esa facultad a la persona. ¿Entendemos eso, hermanos? Hay una diferencia entre dones del Espíritu Santo y operaciones de poder del Espíritu Santo.
Entre los dones del Espíritu Santo, Romanos 12, se menciona, por ejemplo, el don de hacer misericordia, el don de dar con liberalidad, el don de servicio, y estas son facultades divinas que el Señor nos otorga y activa en el momento en el cual somos conversos a Jesucristo. Esas facultades sobrenaturales se activan y te pertenecen y te acompañan a lo largo de toda tu vida cristiana con el propósito de ser funcional al cuerpo del Señor Jesucristo. Y entonces quien tiene el don de ejercer liderazgo, por ejemplo, o el don de presidir, que es lo mismo, es una persona que toda la vida tendrá la capacidad de estar frente a un grupo, ordenarlo, coordinarlo, hacer cuadros de acción y finalmente conducir a la iglesia a un propósito particular. El que tiene el don de la enseñanza le acompañará este don para poder ejercer facultades ministeriales asociados con la enseñanza de la palabra para que la iglesia sea edificada. El que tiene el don de hacer misericordia, este don le va a acompañar toda la vida para poder hacer cosas que sean de bendición para la congregación. Los dones espirituales son cosas que Dios nos da, se activan con la conversión y nos pertenecen. Y somos responsables de usarlos correctamente y hacerlos producir para la obra de Dios. Pero los energemas, las operaciones de poder, como las sanidades, hermanos, no son dones que nos correspondan, sino operaciones de poder que Dios hace fluir a través de un cristiano, una cristiana, para motivos específicos, en momentos particulares, para la voluntad de Dios en cumplimiento sobre una persona, una iglesia o una comunidad. Pero no es algo que nos pertenezca. Este poder solamente existe en Dios. ¿Y cuál es la evidencia? Que de las miles de veces que el Señor sanó, resucitó y liberó de demonios, ninguna de esas veces falló. El 100% de las veces que el Señor tocó, sanó. El 100% de las veces que el Señor dijo, sal, déjalo fuera, la persona afectada por demonios fue libertada. El 100% de las veces que el Señor tocó y ordenó que la persona regresara de los muertos, el muerto resucitó. El 100% de las veces. ¿Cuántos hemos tenido la experiencia de haber orado por un enfermo y que no se haya muerto, sino que haya sanado? Puedes levantar tu mano si es el caso. ¿Cuántos en algún momento hemos orado por un enfermo y ha sanado? Ok. ¿Y funciona el 100% de las veces? ¿Quién sí? ¿Quién dice, sí, pastor? Sí. ¿Y por qué traes diarrea, hermano? ¿Por qué no oras por ti mismo? ¿Por qué te enfermas de la garganta? ¿Por qué no oras por ti mismo? ¿Por qué la gente a tu alrededor se enferma y permanece enferma durante el tiempo que Dios determine que durará la enfermedad? Hermano, porque esto no es poder humano, eso no es algo que nos pertenezca, es algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Y Jesucristo lo hacía en libertad, cuando Él quería, como Él quería, todas las veces que lo determinaba, la sanidad sucedía. Entonces, no estoy negando los milagros, pero nosotros no somos hacedores de milagros. ¿Quién hace los milagros? Los milagros los hace Dios. Los milagros los hace Cristo. Verso 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. ¿Cuál es la primera prueba de que Cristo está dentro de tu vida, hermano? El hombre se acerca con confianza, se humilla ante el Señor, reconoce en humildad que Él quiere, que Él puede, pero si Él quiere sucederá. El Señor le bendice porque finalmente ve la fe de este leproso, pero una vez que ha quedado limpio, le da dos órdenes y le dice, muéstrate al sacerdote y no se lo digas a nadie. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Qué esperaba Jesús que hiciera este hombre? Dos órdenes, ¿cómo dijo, perdón, hermana? Que obedeciera. Entonces, ¿cuál es la primera prueba de que Cristo está dentro de tu vida, hermanos? ¿Cuál? La obediencia. La obediencia. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios entrega a una persona que ha sido conversa a Jesucristo y que está iniciando en el proceso del discipulado? ¿Cuál es? El primer mandato, la primera prueba de obediencia que Dios pone. Id y predicad este evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer mandato que Dios pone
a una persona que ha sido redimida por la gracia es ahora da testimonio público de tu salvación a través de un proceso visible, públicamente testificable, da testimonio de que tú ya eres un hijo de Dios a través del simbolismo del bautismo, que representa la muerte y la resurrección a un nuevo reino, a un nuevo gobierno, la muerte al reino de las tinieblas, la resurrección al reino de la luz. Esto ya sucedió en tu vida cuando creíste en el Evangelio con fe, pero ahora tienes que dar testimonio públicamente a través del bautismo. Entonces, una persona que dice ser cristiana tendría que aprovechar la primera oportunidad para poderse bautizar. Así como este hombre que también fue sanado de lepra, ¿verdad? Por el profeta. Y entonces, perdón, me confundí de idea. Estaba hablando ya del arca de Moisés, hermano, perdón. No, así como este funcionario, ¿verdad? Etíope, que Felipe es enviado a predicarle el evangelio a través del libro del profeta Isaías, y una vez que entiende que el personaje central en quien reside toda esta actividad mesiánica es Jesucristo, lo primero que pregunta a Felipe, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué le dice el eunuco a Felipe? Ay, Dios mío, díganme, hermanos, díganme qué sí leen la Biblia, por favor. En voz alta, quien sepa la respuesta. ¿Qué le dice el eunuco a Felipe una vez que Felipe le predica, le enseña que Cristo es el personaje central, que sobre él residen todas las promesas y efectos de Isaías 53 y es Jesucristo? ¿Qué le dice el eunuco a Felipe? Eso es, hermanos. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le contesta Felipe? Nada. Si has creído, puedes bautizarte. El primer acto de obediencia de una persona que ha sido transformada por la gracia es el bautismo. ¿Cuántas personas tienen años de decir, o meses de decir que son cristianos, y el bautismo ni les va ni les viene? No, para mí que en esta primavera va a ser frío, no me vaya a enfermar, no me va a dar COVID, ¿verdad? Gripa, influenza, o no me vaya a picar el mosquito del dengue allá en el balneario. Entonces, no, yo no. Para el siguiente año, no, hermanos. Eso termina siendo vergonzoso, muy vergonzoso. La primera prueba que Cristo establece en nuestras vidas para testimoniar nuestra redención es la obediencia. Y Él le dice, bien, has sido sanado, ahora dos cosas. Haz lo que Moisés dijo que tendrías que hacer. Guarda la ley de Dios. Y de acuerdo a la ley, cuando un leproso sanaba, tenía que ir al templo. Y fíjate brevemente, hermano, bueno, no te fijes porque es largo el contexto, pero Levítico 14, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué tenía que suceder cuando una persona leprosa había sido sanada? ¿Qué tenía que hacer un hombre en esta condición? Tenía que tomar dos aves, matar una de ellas en agua corriente. Tomaba hisopo, cedro y escarlata. Las tomaba con el agua viva, el ave viva, mojaba esta ave en el agua y después mojaba el ave viva en la sangre del ave muerta. Y después el ave era soltada literalmente al vuelo y eso era un simbolismo de la resurrección. Después tenía que limpiar sus ropas, rasurarse, pasar 7 días. Literalmente tenía que ser circunscrito a este proceso de observación sanitaria, después rasurar su cuerpo, su cabeza, sus cejas. Entonces se hacía un sacrificio de 2 corderos sin mancha, un cordero 3 décimos de medida de harina fina mezclada con aceite y otra medida igualmente de aceite. Después tenía que tocar todas las cosas con la punta del lóbulo derecho, del dedo derecho y del pie derecho, mezclando con sangre. Después se examinaba nuevamente al final y si la cura era real, si la persona había sido libertada de la presencia de las llagas, entonces el sacerdote te daba un certificado que podías colgar en la pared de tu casa donde decía, el ex leproso vive aquí. Todo el procedimiento, todo el protocolo, todo el ordenamiento que el Señor había dictaminado en Levítico tenía que cumplirse con las personas que habían sido limpias de lepra. Entonces vemos que Jesús, hermano, cuando le dice, ve y preséntate al sacerdote, el Señor Jesucristo no vino a quebrantar la ley. Jesucristo no vino a violar los preceptos y los mandamientos de la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley.
Y en tanto el Señor terminaba de destruir el sistema de los fariseos, de ninguna forma Él quería que pensaran que estaba violando la ley de Dios. Jesucristo no vino a abrogar la ley, Jesucristo vino a dar cumplimiento a la ley. Ahora, ¿por qué le dijo que no le dijera a nadie? Hay quienes dicen que Jesús no quería agitar a la multitud solamente por beneficios, pero esto, la realidad, ya era una situación que se efectuaba. La gente seguía a Cristo buscando beneficios. Y es posible porque cada vez más personas seguían el ministerio de Cristo. Otros dicen que no quería que la gente lo viera como un poder que podía derrocar al gobierno romano, al sistema romano, y verlo finalmente como un líder político. Así como cuando él hace la multiplicación de los panes y de los peces y al día siguiente la gente lo sigue con el propósito de que les enseñara por lo menos a hacer las obras de Dios. Y uno dice, oye, qué hermoso que quisieran hacer las obras de Dios, pero no, ellos estaban refiriendo al poder de multiplicación de alimentos. Ellos lo vieron como un líder político. Ellos querían erigirlo en un momento dado como el liderazgo de Moisés sobre la nación de Israel. Y entonces el Señor Jesucristo se aparta de todas estas cosas. Podemos pensar que por esas dos razones Él le dice que no se mostrara a nadie sino directamente al sacerdote, que no se lo comentara absolutamente a nadie. Pero creo que la razón más real la encontramos en la parte final del versículo 4. Y es absolutamente claro. Dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para testimonio de ellos, para que ellos lo puedan ver, para que ellos lo puedan apreciar. Jesús le dice que vaya primeramente al templo, que atravesara todo el ritual de la ley. Y una vez que hubiera concluido, la prueba y el dictamen fueran aprobatorios, evidentemente el sacerdote le iba a preguntar al exleproso, ¿quién te hizo esto? Entonces él respondería, fue Jesús de Nazaret. Fue Jesús de Nazaret. Entonces los sacerdotes confirmarían que estaba limpio y descubrirían que fue Jesús, y por su propio testimonio sacerdotal y por su propia evaluación iban a confirmar el poder de Cristo, lo que no querían reconocer. Aquello que negaban ante la evidencia flagrante, abierta, nítida, prístina, transparente, total, evidente, inobjetable. Hermano, lo que negaban, hermano, cerrando los ojos ante las absolutas evidencias, sería testimoniado a través del cumplimiento de la ley después de la sanidad de este leproso. No se lo digas a nadie para que no se enteren de otras personas, de otras bocas, y después no quieran certificar a través del procedimiento levítico que tú eres sano por el poder de Dios. No se lo digas a nadie. Cruza todo el procedimiento legal, porque al final ellos se van a dar cuenta que esto es obra de mi gracia divina. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Se han leído la historia? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? No lo hizo. Y lo ventiló por todas partes. Marcos nos dice esto. Se emocionó tanto, hermano, que no obedeció. Y entonces es triste, porque el propósito del mandato de Cristo no tiene cumplimiento. No obedeció a Jesús. No obedeció a Jesús. Entonces, ¿de qué forma, hermanos, nos acercamos a Cristo cuando entendemos que somos depositarios de una necesidad que nos lleva a entender la urgente intervención de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo llegamos a Cristo? Este leproso nos da una lección en una primera parte. Nos acercamos con confianza como este hombre, que ceremonialmente era impuro, físicamente era impuro, no tenía forma, no tenía posibilidad de que pudiera formar parte de un grupo comunitario, de una multitud. Sin embargo, a él no le interesa, y no es arrastra, sino es en confianza plena. Dice la Biblia que nos acerquemos de qué manera al trono de la gracia, hermanos, confiadamente, por el camino nuevo que por su sangre fue abierto. Nos acerquemos al lugar de la gracia y de la misericordia con confianza. Este hombre se aproxima en humillación, buscando la adoración de Dios antes de buscar beneficios. Se aproxima con humildad, reconociendo que al final es lo que Dios quiere hacer. Y se aproxima con fe,
reconociendo que él creía pie juntillas que Dios puede, que Cristo puede, pero al final sería lo que Dios determinara. Se acerca de esta manera. ¿Cómo nos acercamos a Dios cuando estamos en condición de necesidad nosotros? ¿Cómo nos acercamos a Dios? La antigüedad de nuestra zozobra, la antigüedad de nuestra tragedia, de nuestro dolor, de nuestra enfermedad, lo prolongado de nuestra condición nos ha llevado a llegar con el Señor y presentar exigencias, presentar reproches, argumentaciones, el motivo por el cual desde nuestra perspectiva humana no merecemos cruzar por esa circunstancia. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Nos acercamos con humildad, reconociendo nuestra necesidad de Él con absoluta confianza, buscando en nuestra cercanía al Señor la oportunidad de adorarle personalmente, que nuestra boca sea el vehículo de glorificación, y al final reconociendo que su poder puede, pero finalmente será confiando plenamente en su soberanía. Hermanos, mientras Cristo estaba haciendo todo esto, esos milagros, Él no solamente estaba revelando su poder sobre la enfermedad, sino que cada uno de esos milagros fue una demostración de su poder sobre el pecado. Y vemos en esto que sucedió con el leproso una analogía. Digamos que este texto es una analogía de conversión a Jesucristo. ¿Por qué? Porque mira, la lepra, ceremonialmente inmunda, una demostración del pecado, y el pecado es eso, hermano, algo inmundo, horrendo, aborrecible. El pecado es contagioso, el pecado es incurable, el pecado te convierte en un rechazado. Pero el leproso vino con confianza porque estaba tan desesperado por su lepra, y así es como sucede la conversión. Cuando la gente no es salva, a menos que llegue a la desesperación por lo horrible que es la enfermedad del pecado. Si al día de hoy entre nosotros todavía hay una persona que dice, bueno, yo no era tan malo en mi pasado, bueno, sí, Dios hace una obra maravillosa, yo entiendo que el Señor hace la obra de representación y redención en la cruz, yo creo plenamente que Él es el Redentor de la humanidad, pero también debo de reconocer que mi vida pasada pues no era tan mala como la de otros, no era tan perniciosa, no era tan detestable como la de otros. Hermano, tú no has entendido absolutamente nada. Nada. Bueno, pastor, es que a ver, hay patricidas, hay matricidas, hay quienes secuestran, quienes violan, quienes asesinan, quienes hurtan. Yo nada de eso hacía. Hermano, no has entendido. Y estás como en la parábola del fariseo y el publicano, donde el fariseo puesto en pie habla consigo mismo y dice, Señor, gracias porque no soy como este publicano, yo ayuno, yo diezmo, Señor, yo cumplo con todas las liturgias. En tanto que el otro decía, Señor, sé propicio a mí porque yo soy el pecador. Es decir, soy el pecador. No solamente soy pecador, soy el pecador. Es decir, mi naturaleza es de pecado. Soy pecador no porque peque, peco porque soy pecador. Esa es mi condición, esa es mi lepra, esa es mi suciedad, esa es mi enfermedad. Y estoy en condición desesperada, en la necesidad de ser libertado de esta aflicción, de este flagelo, de este azote que arrastro con mi alma a lo largo de toda mi vida. La gente, hermano, en su mayoría creo que no es salva a menos que llegue en desesperación por lo espantoso que es la enfermedad del pecado. Y esto lamentablemente está tan ausente en el evangelio de nuestra época, tan ausente. Mira, acepta a Cristo en tu corazón porque Cristo te ama. Bueno, esa es una verdad a medias. Sí, Cristo nos ama, pero tú no tienes que aceptar a Cristo para ser salvo. ¿Qué tiene que suceder para que tú seas salvo? ¿Quién tiene que aceptar a quién? ¿Tú a Cristo o Cristo a ti? Cristo a ti. ¿Y cómo te acepta Cristo? A través del arrepentimiento y de la fe perfecta en su obra de expiación en la cruz del Calvario a favor de tu vida. Es decir, por la fe. No por las obras, sino por la fe. Pero ese cliché de acepta a Cristo en tu corazón es una herejía, porque la aceptación involucra una previa valoración moral de la conveniencia o no de hacer o no, de determinar o decidir algo o no decidirlo.
Hermano, no somos nosotros quienes valoramos moralmente a Jesucristo para determinar si lo aceptamos o no. Es Él quien hace una valoración moral en la base de sus méritos en la cruz del Calvario. Y las personas que están cubiertas por el poder de sus méritos, por la sangre rociada derramada en la cruz, que les ha limpiado del pecado y purificado para poderle revincular con el Padre, esas personas son aceptadas por Cristo por sus méritos propios en la cruz del Calvario, a favor de todo aquel que en Él crea. A favor de todo aquel que en Él crea. Porque los que creen en su nombre, Dios les da la potestad ¿de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Quién acepta a quién? Cristo nos tiene que aceptar a nosotros, pero gracias a Dios, no en la base de nuestros méritos, porque son inexistentes, sino en la base de nuestra fe, en la obra expiatoria suya en la cruz del Calvario, a favor de nuestra condición perdida e insalvable, pagando una deuda que era inalcanzable para nosotros. El Señor la cubre, el Señor la paga, el Señor nos limpia, el Señor nos salva, el Señor nos presenta dignos ante Dios, pero es su dignidad cubriendo nuestras vidas, y entonces Dios nos acepta en Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado. Nosotros nos hacemos aceptos a Dios en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Y esta verdad, hermanos, está tan ausente en el evangelismo de nuestra época. Bueno, el leproso vino sin estigma social. Él perdió todo temor de ser rechazado. A él ya no le importaba eso. Él estaba abrumado con lo horrible de su enfermedad. Y venir a Cristo, hermano, es ser espiritualmente miserable. Espiritualmente miserable, y reconocer tu pobreza para poder ser hecho un hijo de Dios. En segundo lugar, ¿cómo vino? Él vino en confianza, y en segundo lugar vino adorando. Y creo que la verdadera conversión ocurre cuando la gente desesperadamente viene adorando a Dios, no buscando cosas para sí misma, sino buscando la gloria de Dios. Un reconocimiento de que Él es Dios, es el Rey, es majestuoso. Un sentido de asombro ante el Señor Jesús. Señor, depende de ti. Creo que la salvación demanda este tipo de conciencia, hermano, de miseria, y este tipo de reverencia y adoración hacia Dios como Señor. Pero no el señorío del título, sino el señorío del universo que Él ejerce sobre la humanidad entera y sobre todo lo creado. La adoración, hermano, que no busca sino la gloria de Dios, no el beneficio para tu persona. Creo que la conversión involucra y demanda esto. Ese tipo de humillación, ese tipo de humildad, ese tipo de adoración. Y en tercer lugar, vino a Cristo con esa humildad, que la verdadera salvación, hermano, igualmente manifiesta, porque no adopta la idea de que tú le haces un favor a Dios. No hay un sentido de reclamo ni de derechos, sino que son los mansos, dice la Biblia, los que heredan el reino de los cielos. Aquellos que hacen morir sus conflictos de interés con el Señor. Ya no hay controversia entre tú y yo, Señor, porque ya me di cuenta. Dura cosa me es dar coces contra el aguijón. Señor, ya no hay conflictos de interés. Entre tu voluntad y mi voluntad, Señor, ya no hay controversia. Simplemente accedo de forma libre al ejercicio de tu voluntad y solamente tu voluntad. Los mansos. ¿Quién es una persona mansa? ¿Se acuerdan del ejemplo que a lo largo de los años hemos dado en este púlpito? ¿Quién es un caballo manso? ¿Cómo es un caballo manso? Un caballo manso es un caballo con toda la potencia, con todos los bríos, pero que se deja gobernar. Es un caballo amansado. Antes de ser amansado, corría por la campiña, por el bosque, por el campo, no llegaba a ninguna parte, desgastaba su energía de manera absurda. Pero una vez que es amansado, simplemente significa que no disminuya su potencia, pero ahora soporta el gobierno de una silla, de un jinete y de una rienda. Esa es la persona mansa, la persona que hoy acepta el gobierno de Cristo en su vida. El jineteo del Espíritu Santo y la rienda de la palabra dando dirección a su vida y a la toma de sus decisiones.
La salvación involucra llegar con mansedumbre delante de Dios y decirle: Señor, es a tu manera, no es a la mía, yo no tengo medios, los medios enteramente son tuyos. Y finalmente, vino con fe. Él creía que Jesús lo podía hacer. Y tú no puedes ser salvo, hermano, sin fe. Debe haber un sentido abrumador de lo miserable que eres por el pecado. Tiene que haber una adoración del Señor, del señorío de Cristo. Tiene que haber humildad y fe. Y entonces dice la palabra que serás tocado, serás limpiado cuando tú vienes a Cristo en esos términos. Podemos decir también que la enfermedad del pecado es infinitamente peor que la enfermedad de la lepra. Y después, cuando eres salvo, el Señor dice: haz dos cosas. Obedece la ley de Dios. Que la gente descubra por sí misma que Cristo cambió tu vida, para que no solamente sea verbal. ¿Has sido limpio de tu pecado, limpio de tu maldad? Hoy yo te declaro libre de la inmundicia espiritual. Hoy te adopto como mi hijo, como parte de mi familia. Mi padre es tu padre, tú eres mi hermano. Formamos parte por la adopción de la misma familia, hijos del mismo padre. Entonces dice el Señor, obedece la ley de Dios, la ley moral. No pagues a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si tiene frío, cúbrelo. Si alguien te persigue, ¿qué tienes que hacer? Si alguien te persigue, vas a la PGR, hablas al 911. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Romanos 12, hermanos? Si alguien te persigue, ora por él. Yo sabía que sabían, hermano. Si alguien te maldice, bendícelo. La ley del amor. La ley del amor. Si encuentras a alguien desvalido, caído en miseria, despojado, herido y medio muerto en el camino, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Saca tus vendas y ungiéndolas con aceite y vino, venda sus heridas. Súbelo a tu cabalgadura, llévalo al mesón, paga la cuenta, lo que sea necesario. Haz esto por tu prójimo. Si eres un hijo de Dios, obedece, cumple la ley de Dios. No robes. No mientas, no desees a la mujer de tu prójimo, no codicies, deja de tener ya dioses ajenos delante de ti, no te postres idolátricamente ante nada ni ante nadie. ¿Qué es un ídolo? Cualquier cosa, objeto, circunstancia o persona a la cual tú libremente le atribuyas poder de salvación, sanidad y de protección en tu vida o de prosperidad. Deja los ídolos. Sea quien sea, se llame como se llame, no importa el nivel de familiaridad física o consanguínea que tengas con esa persona que has puesto en el centro de tu corazón. El centro de tu corazón es Dios y solo Dios. No tengas dioses ajenos delante de mí. Cumple la ley. Fue lo que le dijo Jesús al leproso. Ahora, para nosotros no es la ley de Levítico, hermano, es la ley moral. La que permanece, la que subsiste después de la redención por la gracia y los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Todas las obras ceremoniales, la celebración del Sabbat, guardar el sábado, las abluciones, las fiestas solemnes, todo eso es algo que simplemente tipificaba proféticamente el advenimiento de la redención en Cristo Jesús, la cual se culmina en la cruz del Calvario de forma perfecta. No hay más nada que podamos añadir a esa salvación. En Cristo estamos completos, dice la Escritura. Pero la ley moral da testimonio, evidencia ante los ojos del mundo que amamos como Cristo amó, que vivimos en unidad como Cristo nos ha vinculado y que somos hijos de Dios. Cumple la ley. ¿Y sabes qué? No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Más bien sal y que la gente descubra por tu forma de vida que Cristo ha cambiado tu existencia.
Que la gente vea por tu forma de vivir, de actuar, de hacer negocios, de comprar, de vender, de ser comerciante, de ser profesionista, abogado, arquitecto, médico, lo que sea. A través de tu forma de vida, que la gente se dé cuenta que tú eres un hijo de Dios. Para que no sea simplemente verbal. Y entonces, esta es la analogía, hermanos. Esta es la analogía. Aquí hay un hombre que por todos lados decía: Jesús cambió mi vida. Yo era un leproso, segregado, aleluya. Y que después alguien te diga: entonces, ¿por qué no te has mostrado al sacerdote? ¿Por qué estás pregonando algo antes de mostrarte al sacerdote? Porque es el sacerdote quien tiene que dictaminar legalmente que eres sano, no tú. Aleluya, gloria a Dios, soy sano, soy libre. El Señor me cambió, Cristo me resucitó, soy un hijo de Dios, aleluya, viva Cristo. Cristo es el poder, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, pero una vida desobediente en medio de tu testimonio no tiene significado. Una vida sin obediencia en medio de tu profesión verbal no tiene significado alguno. El testimonio es inválido sin obediencia. Sé obediente. Y en medio de tu obediencia, Dios va a manifestar el poder. Ese poder con el que ha transformado tu vida en Cristo. De tal forma que el Evangelio se predica, es un mensaje que se predica, pero también se habla a través de la forma de vida. Se respalda con la obra de transformación que el Señor gesta en nuestras vidas y por lo tanto se transmite, se manifiesta indefectiblemente, es decir, siempre al exterior de una persona que ha sido transformada por ese poder, que ha sido libertada de esa lepra, que ha sido libertada de esa inmundicia. Entonces vemos esta historia hermosa, la sanidad del alma, del pecado, en la analogía de un hombre con lepra. Una historia real, pero que va más allá de lo que físicamente Dios, a través de Cristo, puede sobre la enfermedad, más bien nos muestra lo que Cristo puede sobre el pecado. Creo que es tiempo, hermanos, de que cuestionemos de forma seria cuál es la condición de nuestra situación espiritual ante Dios. ¿Cuáles son los motivadores que nos hacen venir domingo a domingo a esta congregación? El propósito básico, medular, central, primario de nuestra asistencia a la iglesia no tendría que ser a ver qué escucho que me ayude la próxima semana, a ver si hay un toque de Dios genera un cambio. No, hermano, no. No, mira, los cambios no se generan en la iglesia, los cambios se generan en tu casa. Lo que no sucede en tu casa como un cristiano no lo va a producir la iglesia. 168 horas de la semana, y de esas 168 pasas 2 nada más en la iglesia. Lo que no produzcas espiritualmente en tu búsqueda personal de Dios 166 horas durante la semana en tu casa, no lo va a producir la iglesia en 2 horas. La vida espiritual ciertamente se aprende en la congregación, es uno de los elementos de gracia, es una de las áreas gratuitas que el Señor nos bendice, nos entrega para poder equiparnos como comunidad y comenzar a tener esbozos de la comunión cristiana en amor entre nosotros, pero la vida cristiana se desarrolla, se efectúa y produce dentro de nuestra casa, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en la familia y en la forma en la cual vivimos en la comunidad. En mis negocios, en mis relaciones, con mis clientes, en mis proyectos, en mis estudios, con mis maestros, con mis compañeros, con mis vecinos, con la de la tienda. Es ahí donde la vida cristiana es llamada a ser productiva, que produzca frutos evidentes de la transformación que Dios ha gestado en nuestras vidas. Somos llamados, hermanos, a entender por qué venimos a la congregación.
Si tú vienes a la iglesia esperando ese toque divino para que suceda lo que tú no has sido responsable en producir con la ayuda del Espíritu Santo, santificando tu vida, y que suceda mágicamente en la iglesia, estás viniendo por motivaciones equivocadas, hermano. Tú vienes a la iglesia a rendir en fe y en humillación y en confianza adoración a Dios. A decirle: Señor, vengo aquí porque formo parte de este coro cósmico, terreno, cósmico, pero en la tierra. Al coro al que pertenezco hoy está en la tierra, pero formamos parte de un coro cósmico donde seres espirituales, querubines, serafines, ángeles están glorificando tu nombre de forma armónica, de forma perfecta, sin disonancias, y mi voz no será discordante ni disonante, porque vengo a este lugar con el propósito de decirte gracias, 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 mi Dios. En el colectivo de mis hermanos, en conjunto, en el cuerpo de Cristo, al unísono, sonar como una sola voz desde la tierra, diciéndote: solo tú eres digno de adoración. No vengo a recibir, Señor, vengo a darte. Antes, pero yo sé que tú puedes, y en tu gracia, si tú quieres, Señor, puedes sanarme. Pero no vengo a recibir, antes vengo a darte. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia con esa proposición? ¿Cuántas veces antes de cruzar la puerta de la congregación, en el camino, en la ruta de acceder a la iglesia, venimos reflexionando sobre el estado de nuestro corazón? Para que cuando entremos y en el colectivo cristiano rindamos la adoración al Señor, el Señor realmente reciba eso que hay en mi corazón: adoración y alabanza. El centro de la vida de un hijo de Dios no es su necesidad física, no es su necesidad de sanidad, no es su necesidad económica, no es su necesidad alimenticia, no es su necesidad de vestido, no es su necesidad de progreso, no es su necesidad de trabajo. El centro de la vida de un hijo de Dios es Dios. Y este leproso es para nosotros un maestro de la forma en la que se acercó a Cristo, no así de lo que hizo después de haber recibido al Señor. Pero la analogía es completa para nosotros: la confianza, la adoración, la humildad, la fe y la obediencia a Cristo, porque Él es digno, hermanos. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros, por favor, hermanos, un momento. Cerremos ahí nuestros ojos en nuestro lugar, sin quedarte dormido, simplemente para no distraerte. Y voy a pedir a todas las personas que están enfermas del cuerpo y que tienen su absoluta e inminente necesidad de ser sanadas, que pasen aquí al frente, por favor. Voy a pedirle a mi esposa que pase al frente, por favor. Acérquense un poquito más, hermanos, por favor. Acérquense un poquito más. Sí. Y mi pregunta para ustedes, hermanos: ¿creen que el Señor es poderoso para sanarlos? Pero también saben que esto va a suceder solamente si Él quiere, ¿sí? Entonces, más importante que la sanidad es su adoración a Dios. Lo único que les voy a pedir, hermanos, es que, así puestos en pie y pasando al frente, dando testimonio a través de este acto de su convicción en estas verdades, ahí cerrando sus ojos, hermanos, cerrando sus ojos, simplemente adoren a Dios.
Exáltale con tu boca, que se logre escuchar. Así como ese hombre se acercó en enfermedad, y aun cuando la afectación en sus cuerdas bucales y su laringe había enronquecido su voz, él no detuvo su voz para decirle: Señor, Señor. Adórale con tu voz. Y todos en sus lugares, por favor, adorando también al Señor, porque es probable que tu necesidad no sea física, sino del alma. Es probable que tu necesidad sea urgentemente de ser sanado de la lepra espiritual y ser salvado por la eternidad. Adoremos como iglesia al Señor. Levantemos nuestras voces en un murmullo de adoración. Señor, bendigo tu nombre. Exalto tu majestad, reconozco tus virtudes. Tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti, porque solo tú eres admirable y eres consejero y eres Dios fuerte y eres Padre eterno y eres príncipe de paz. Lo dilatado de tu imperio no tendrá fin, es ilimitado por los siglos, Señor, porque tú, despojando a los principados y potestades, les exhibiste públicamente y triunfaste sobre ellos en la cruz del Calvario. Señor, tú eres Dios, has nulificado el acta de decretos que me era contraria, has cambiado mi eternidad. Señor, me has insertado por la adopción en tu familia. Yo no lo merecía porque no hay mérito, pero tú eres Dios, eres bueno, eres lleno de gracia y misericordia. Eres tan bueno, Señor, tan excelso, el creador de todo, lo visible, lo invisible, Señor. Y porque sé que nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, Señor, ni el presente, ni el porvenir, ni el hambre, ni la desnudez, ni la espalda, ninguna cosa creada, Señor, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades podrán separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Venimos, Señor, a este lugar con el único propósito de adorarte, de bendecirte en humillación, reconociendo que separados de ti nada somos. Señor, en nosotros no hay dignidad, sino la que hemos recibido de ti. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor, solamente tú eres Dios. Vengo reconociendo que tú eres Señor y solamente tú eres Señor. Bendigo tu nombre en convicción de corazón y pidiéndote perdón por las veces que me he acercado a ti buscando solamente de ti, buscando beneficios de ti, como las multitudes te seguían, Señor, pero con un corazón distante de tu corazón. Y hoy quiero pedirte perdón y quiero pedirte, Señor, que mi vida sea convertida en la de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Señor, ayúdame, bendíceme para ser un hijo que glorifique tu nombre con su estilo de vida y para la gloria eterna de tu divinidad. Señor, Señor, venimos a ti como miserables, inmundos, leprosos, segregados, malolientes, con una apariencia desgarrada, con nuestros órganos espirituales maltrechos, con un aroma espiritual desagradable, Señor, pero reconociendo que en ti las cosas pueden cambiar y nos puedes convertir en gente que adore tu santo y tu divino nombre, Señor. Y hoy te digo, Señor, con absoluta convicción, que yo sé que tú puedes. Y si tú quisieras, Señor, podrías sanar a mis hermanos el día de hoy. Si tú quieres, conoces su necesidad, conoces la aflicción de su cuerpo, conoces su dolor. Si tú quieres, mi Dios, pero no tenemos duda, Señor, tú puedes hacerlo, porque eres Dios. Jesús, tú eres Dios, y fuera de ti no hay quien salve. Bendecimos tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.